Para los estudiantes que están un poco parados en el número 2, quiero notar que este indica que su volumen final es la mitad del volumen inicial. Entonces, algo que ustedes deben practicar es la traducción de español a matemática. Entonces, mientras ustedes están escribiendo sus nombres para que tengo la lista de asistencia, ustedes van a tratar de traducir el volumen final, es la mitad del volumen inicial. Ok, volumen final utilizamos V2, y el volumen inicial es V1. Sabemos que el volumen final es la mitad del volumen inicial. O si ustedes prefieren, 2 por el volumen final es igual al volumen inicial. O si prefieren, volumen final es 0,5 por el volumen inicial. Si ustedes pueden hacer la traducción de español a matemática, eso les va a ayudar mucho, no solamente en la química, también en física, matemática, en la vida diaria, cuando tienen que hacer cálculos para sus finanzas y cosas así. ¿Ok? Entonces, ese es mi consejo para ayudarles con número 2 de esa práctica. Ahora vamos a continuar y hablar de las características de un gas ideal y un gas real. Tenemos todos los gases, los gases ideales tienen varias características. Okay. Primero, no hay fuerzas intermoleculares. Okay. Como consecuencia, no hay adición y no hay cohesión. Okay. También un gas ideal, sus partículas no tienen volumen. Okay. Entonces, básicamente, no tenemos que preocuparnos por el volumen de las partículas. Y las colisiones son elásticas. Es decir, que no hay pérdida de ímpetu, solo transferencia de una partícula a otra. Okay. Lo que podemos notar en nuestro gas real, claramente, aquí, el gas real hay fuerzas intermoleculares. Entonces, hay cohesión. Y aquí vamos a notar que aquí, otro color, por favor. Aquí y aquí hay adición. También. Las partículas, podemos imaginar, tienen
volumen. Y las colisiones son inelásticas, pero apenas. ¿Ok? Entonces podemos ver, cada aproximación que hacemos para un gas ideal es una aproximación, no es la realidad. La realidad de la situación es que las partículas de un gas son un poco pegajosos. Entonces, va a disminuir el volumen que ocupan y la presión que ocupan porque están pegando un poco uno contra el otro. ¿Okay? Que las partículas tienen un poco de volumen. Entonces, va a aumentar un poco el volumen que ocupan, porque no es solamente el espacio entre las partículas, sino el volumen de la partícula propio. Entonces, la pregunta es si nuestras aproximaciones son válidas o son inválidas. ¿Ok? Entonces, en la próxima diapositiva, podemos ver aquí el volumen molar en litros de un gas ideal en comparación de varios gases. ¿Ok? Entonces, un gas ideal, si tenemos, este es 1 mol es 1 mol de gas a 1 atmósfera a 273 Kelvin. Y queremos saber cuál es el volumen. El volumen del gas ideal es 22,41 litros. Y podemos ver todos esos gases reales a esas mismas condiciones. Es aproximadamente 22, todos son 22 como más o menos 4 litros. Entonces tenemos una buena aproximación. ¿Okay? Entonces el gas ideal es una buena aproximación de un gas real a presión cerca a una atmósfera y temperatura cerca a 273 Kelvin. ¿Ok? Podemos anticipar que un gas real va a desviar más cuando tiene más fuerzas intermoleculares o cuando tiene mayor volumen. ¿Okay? Por ejemplo, el helio y el hidrógeno gaseoso y el nitrógeno gaseoso, esos son partículas de gas que son muy pequeñas, son inertes y casi inertes. Entonces son no polares, no forman puentes de hidrógeno, casi no tienen fuerzas intermoleculares. Su volumen es muy pequeño y podemos notar que su volumen es casi igual al volumen de un gas ideal. ¿Okay? Tenemos aquí más desviación, aquí porque esas sustancias, el cloro y el dióxido de carbono, ocupan más espacio, entonces va a desviar un poco más del comportamiento de un gas ideal.
pero el gas ideal sigue siendo una buena aproximación para esos dos gases. ¿Preguntas aquí? Ok, había dicho que este experimento está hecho a una atmósfera de presión y 273 Kelvin de temperatura. Vamos a ver qué sucede cuando variamos la presión. Y lo que podemos ver aquí son varios gases. Esa es la proporción PV sobre nRT, dado que la ley de gases ideales nos da PV, igual a nRT. Este es ideal. Entonces, PV sobre nRT debe estar igual a 1, si es ideal. Entonces, este es para el gas ideal. Y podemos ver grandes desviaciones, pero solo a grandes presiones. ¿Okay? Muy alta presión. Estamos hablando de, 100 atmósferas o 50 atmósferas y más. Resulta en gran desviación de comportamiento ideal. Okay. En este curso vamos a enfocarnos en presiones bajas y también temperaturas altas para que los gases se comporten como un gas ideal. Okay. No tengo un gráfico para este, pero vamos a notar que muy bajas temperaturas también resultan en gases que no son ideales porque las partículas andan más y más lentamente. Este resulta en más fuerzas intermoleculares. Okay. ¿Preguntas aquí? Okay, bueno, podemos pensar, si tenemos muy alta presión, vamos a comprimir el gas, eventualmente se va a convertir a un líquido. Okay. Entonces, obviamente un líquido no va a seguir la ley de gases ideales. Si tenemos muy baja temperatura, eventualmente se congela un líquido, entonces un líquido no va a comportarse como un gas ideal. Esa es una versión para recordar cuál es la tendencia. Okay. Cuando enfocamos más a presiones 0 a 2 atmósferas, la desviación
del gas ideal es mínimo. ¿Okay? Depende del gas, podemos aumentar la presión a 8 o hasta 10 atmósferas antes de que se hace una desviación notable en su comportamiento ideal. ¿Okay? Entonces aquí ese es solo un 2% de desviación. ¿Okay? Entonces esos gases aquí, hidrógeno y oxígeno, es como 1% de desviación a 10 atmósferas. Ajá, dígame. Profe, entonces, digamos, después de esa línea punteada, ya, o sea, deja de ser un gas y se convierte en líquido, ¿es así? No, es solo que, bueno, lo que vamos a tener, vamos a aumentar y aumentar la presión, pero a la misma vez vamos a aumentar y aumentar la temperatura para mantenerlo en un gas, pero este gas no va a comportarse como un líquido, como un gas ideal, perdón. Lo que yo quiso decir para que ustedes recuerden que alta presión es menos ideal y baja temperatura es menos ideal. A veces estudiantes se mezclan los dos. Entonces, lo que yo hago para recordar es que yo imagino que yo aumento y aumento la presión. Entonces, voy a comprimir las partículas de gas. Entonces, ellos van a entrar en contacto más. Entonces, las fuerzas intermoleculares van a estar más importantes. También, ajá, No, siga, profe. sí, entonces estamos aumentando la presión, tal vez por disminuir el volumen. Si las partículas están en menos y menos espacio, entonces están en más contacto, entonces las fuerzas intermoleculares son más importantes, pero también el volumen de la partícula es más y más importante, porque el volumen total es menor y menor. ¿Okay? Ok, y solo para estar claro, digamos, esa línea de gas ideal siempre va a ser 1,0 Siempre, siempre, siempre. o puede variar. Porque, Ok, listo, porque mira, gracias. este aquí, este es PV sobre nRT. ¿Okay? Ok, Entonces, para un gas ideal, esos son iguales. Entonces, la fracción es igual a 1. ok. Gracias, profe. Gracias por la pregunta. Otra vez podemos ver aquí el dióxido de carbono, que tiene una masa mucho mayor. Este es más sensible a desviaciones fuera del gas ideal, del comportamiento ideal. Okay. Ahora vamos a mezclar gases. Por eso tenemos la ley de Dalton de las presiones parciales. Okay. Entonces vamos a hacer un experimento. Vamos a tener un gas y este gas tiene cierta cantidad de partículas a cierta presión. Vamos a agregar otro gas que tiene su propia cantidad de partículas y su propia presión. Cuando hacemos la combinación de las gases, entonces se mezcla todas esas partículas, podemos notar que la presión total es la suma de la presión de gas 1 y la presión de gas 2. ¿Ok? Y en este experimento el volumen y la temperatura, esos son constantes. Para realizar ese tipo de cálculos, vamos a necesitar otro valor que es la fracción molar. Su símbolo es X mayúscula con un subíndice indicando cuál sustancia es. La fracción molar es una cantidad adimensional, es decir, que no tiene unidades y expresa la relación del número de moles de un componente
con el número de moles de todos los componentes de una mezcla. Entonces, la fracción molar es la cantidad de moles de sustancia I sobre la cantidad de moles total. Para calcular la presión parcial de sustancia I, vamos a multiplicar su fracción molar por la presión total. ¿Ok? Vamos a hacer algunos cálculos para que sea más concreto. Tenemos una mezcla gaseosa formada por 6 gramos de oxígeno, 9 gramos de metano, y se coloca en un recipiente de 15,0 litros a 0 Celsius. Queremos calcular la presión parcial de cada gas y la presión total en el recipiente. Hay al menos dos formas para hacer dos estrategias para hacer este cálculo. Entonces, podemos calcular la fracción molar y la presión parcial, o podemos calcular la presión total y después calcular la presión parcial. Yo pienso que podemos hacer ambos. Entonces, primero, yo tengo cantidades de gas en gramos. Entonces, yo voy a pasar gramos a mol. Entonces, yo tengo 6,00 gramos de oxígeno. Necesito pasar gramos de oxígeno a mol de oxígeno. Voy a utilizar la masa molar. Entonces, 2 átomos de oxígeno es 2 por 16, es 32,00 gramos. Entonces, aquí he calculado 0,375 mol de oxígeno. Puede ser el mismo cálculo con el metano. Entonces tengo 9,00 gramos de metano. Quiero pasar gramos de metano a mol de metano. Entonces, un mol, usted tiene que sumar la masa de carbono más 4 hidrógenos. Y este nos da 16,05 gramos entre mol. Pongo este en mi calculadora y me da. Profe, Ajá. al pasar de gramos a moles del oxígeno, ¿no sería 0,188? A ver. Entre 32. Sí, no sé qué yo había puesto en mi calculadora, pero era incorrecto. Gracias. Entonces, 0,180. Y vamos a hacer redondeo a solo 3 cifras. 7 es un número impar, entonces voy hacia arriba. 0,188. ¿Ok? ¿Qué quieren calcular primero? ¿Presión parcial o presión total? Su elección. Parcial, profe. Parcial, profe. Ok. Entonces, para calcular la presión parcial, voy a hacerlo primero de O2. Entonces, este es la presión es igual a nRT sobre V, es un gas ideal. Acabo de calcular
0,188 moles. Voy a utilizar el valor de R cuadrado, que tiene la unidad de presión que quiero. Yo voy a calcular presión en atmósferas, porque es muy fácil. Entonces voy a utilizar el 0,0821 para el valor de R. La temperatura es 0 Celsius, pero 0 Celsius es 273 Kelvin. Entonces voy a poner aquí 273 Kelvin. Todo sobre el volumen es 15,0 litros, dado una pregunta. Pongo todo esto en la calculadora. Y me da 0,281 atmósferas. ¿Okay? Entonces, esa es la presión parcial de oxígeno. Voy a escribir un poco más bonito. Esa es la presión parcial de O2. Ahora voy a calcular la presión parcial de metano. Entonces, la presión parcial de metano es igual a moles de metano, que son 0,561 por el valor de R, 0,0821 por la temperatura, 273, sobre el volumen. ¿Okay? Pongo todo esto en mi calculadora. Y me da 0,838 atmósferas. Entonces, hemos calculado la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de metano. Y ahora necesitamos calcular la presión parcial, la presión total. Okay. Entonces, la presión total es la presión parcial de oxígeno más la presión parcial de metano, que es igual a 0,281 más 0,838, que es igual a 1,12. No, tenemos tres posiciones decimales. 1,119 atmósferas. ¿Ok? ¿Está bien? Profe. Ujú. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a calcular la presión total primero. Entonces, esta es una opción. Ahora vamos a hacer otra opción. Presión total primero. Ok, entonces los moles total es igual a la cantidad de moles de oxígeno más la cantidad de moles de metano, que en este caso
es 0,188 más 0,561. Entonces, moles total es 0,749. Entonces voy a calcular la presión total. Es igual a nRT sobre volumen. Entonces moles total es 0,749. R es 0,0821. Temperatura es 273. Y el volumen es 15,0. Entonces pongo todo esto en mi calculadora y puedo calcular la presión total. Y este es 1, y solo debo tener 3 cifras. Entonces 1,12 atmósferas. Y mira. Corresponden. Solo que es un poco diferente por las reglas de cifras significativas y redondeo. Ahora yo quiero calcular la presión parcial del oxígeno. Bueno, este es igual a su fracción molar por la presión total. Entonces voy a poner los moles de oxígeno, 0,188, sobre moles total, 0,749, por la presión total que acabo de calcular, es 1,12. Entonces, la presión parcial del oxígeno es igual a 0,281 atmósferas. Y mira, ¡jaja! Son iguales. No estamos locos. Y ustedes pueden hacer el mismo cálculo para la presión parcial de metano. Solo que ya no tengo campo. ¿Está bien? Está bien, profe. Ok. Ustedes pueden utilizar cualquier método. Ambos son completamente válidos. En ambos casos necesitamos calcular la cantidad de moles de cada gas si no está dado en la pregunta. Por ejemplo, esta pregunta nos indica la masa de cada gas. Hay que convertir masa a mol. Súper bien. Ah, lo tenía animado. Bueno, ahí está otra vez. Ok, ahora vamos a hacer otros cálculos. Un estudio sobre los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de las plantas requiere una atmósfera sintética compuesta por 1,5% en mol de dióxido de carbono, 18,0% mol de oxígeno y 80,5% mol de argón. Vamos a calcular la presión parcial del oxígeno en la mezcla si la presión total de la atmósfera es 745 torr. Entonces vamos a notar que la fracción molar, si es 1,5%, tengo un error aquí, denme un momentito, es solo un error tipográfico. Ok, perdón. Vamos a calcular la presión parcial de dióxido de carbono, dado que la presión total es de 745 torr. Entonces aquí, la fracción molar de dióxido de carbono es 1,5%. Okay, por ciento literalmente indica entre 100. Okay? Entonces tenemos 1,5 entre 100 mol de dióxido de carbono. La presión parcial de dióxido de carbono es su fracción molar por la presión total. Entonces 1,5 entre 100
es 0,015 por la presión total, dada una pregunta, nos da la presión en torno de dióxido de carbono. Ahora, esa atmósfera se mantiene en un espacio de 121 litros a 295 Kelvin. Queremos saber cuántos moles de dióxido de carbono necesitan. ¿Ok? Aquí yo tengo la presión parcial calculado en torr. Entonces yo voy a elegir el valor de R en torr. Para hacerlo más fácil para ustedes, voy a poner este más hacia arriba para que lo puedan ver. ¿Ok? Entonces debo elegir el valor de R, la constante de gases ideales, en unidades de torr, porque acabo de calcular la presión parcial en unidades de torr. Entonces, mi ecuación de gases ideales es PV igual a nRT. Voy a despejar moles, porque eso es lo que quiero calcular, y voy a sustituir los valores dados. Entonces tengo la presión parcial, es 11 torr, lo que acabo de calcular. Volumen, 121 litros, lo que me dio en la pregunta. Valor de R es el valor que tiene torr en sus unidades. Y la temperatura en Kelvin. Pongo eso en la calculadora y me da 0,072 moles de dióxido de carbono. Preguntas aquí. ¿Ok? Ahora queremos estudiar la densidad de un gas. Ya habíamos hecho cálculos con densidad de sólidos y líquidos. Recordamos que los sólidos y líquidos, las moléculas están en contacto físico, en el caso de los sólidos, o con una pequeña separación en el caso de los líquidos. Por lo tanto, la densidad de los sólidos en general es mayor que la densidad de los líquidos, pero sin duda la densidad de los dos es mucho mayor que la densidad de un gas. Para sólidos y líquidos, típicamente utilizamos unidades de gramos entre mililitro. Porque siempre la densidad, ρ, es el símbolo de densidad, es igual a masa sobre volumen. En el caso de los gases, las moléculas están separadas por distancias que son muy amplias en comparación con el tamaño de la partícula del gas. Entonces, la densidad de los gases es muy baja. Casi siempre vamos a utilizar unidades de gramos entre litro para la densidad de un gas. ¿Ok? Entonces, siempre es masa sobre volumen, pero vamos a utilizar unidad de volumen mucho mayor para un gas para que sea más conveniente. Ok. Ahora, yo quiero combinar la definición de densidad, masa sobre volumen, con la ecuación de gases ideales. Ups, lo siento. Entonces aquí yo voy a recordarme de que densidad simplemente es cantidad sobre volumen. ¿Ok? Y típicamente vamos a poner cantidad en gramos. Pero aquí en esta ecuación, yo voy a notar que este mol, este es cantidad. Es solo que sus unidades son moles. Entonces, voy a manipular la ecuación de gases ideales para que tenga cantidad sobre volumen. ¿Okay? Yo quiero cantidad sobre volumen. N moles sobre volumen es igual a P presión sobre RT. ¿Está bien? Cantidad sobre volumen.
pero yo quiero cantidad en gramos, no cantidad en moles. Entonces, si yo tengo mol, la cantidad para N, y yo quiero convertir mol a gramos, yo voy a utilizar la masa molar. Voy a hacer este un poco mejor. Yo voy a utilizar aquí. Yo tengo moles, quiero convertir moles a gramos. Entonces lo que necesito hacer es la cantidad de moles por la masa molar. Y este es igual a gramos, que es M minúscula. ¿Ok? Entonces, dado que N es igual a masa sobre masa molar, voy a hacer una sustitución aquí. Entonces voy a tener masa sobre masa molar. En el denominador también voy a tener volumen. Es igual a presión sobre RT. Entonces, masa sobre volumen es igual a la presión por la masa molar sobre RT. Masa sobre volumen es densidad. Entonces, la densidad es la presión por la masa molar sobre RT. Y eso es increíble. Para calcular la densidad de un gas, solo hay que saber la presión, la masa molar y la temperatura. Pam, pam, pam. Densidad es masa sobre volumen, pero podemos calcular la densidad sin saber la masa y sin saber el volumen. Qué vacilón. Preguntas aquí. Entonces ahora tenemos unos cálculos con densidad. Hay que calcular la densidad de monóxido de carbono a 1,15 atmósferas y 35 Celsius. Recordamos que la densidad es masa sobre volumen es igual a la presión por la masa molar sobre la constante de gases ideales por la temperatura. Ok. Entonces, necesito la presión, lo tengo en atmósferas. Dado que es presión en atmósferas, ya puedo anticipar que voy a utilizar el valor de constante de gases ideales que contiene atmósferas. Necesito la masa molar. No hay ningún problema. La masa molar es para monóxido de carbono. Carbono, saco mi tabla periódica, es 12,01. Oxígeno, saco mi tabla periódica, es 16,00. Monóxido de carbono es 28,01. ¿Okay? La temperatura debe ser en Kelvin. Ahora es en Celsius. Entonces voy a hacer temperatura es 35,0 más 273, perdón, como 1.
Entonces la temperatura es igual a 308,1 Kelvin. Ok. Voy a combinar todo en una respuesta. La densidad es igual a la presión, 1,15 atmósferas por la masa molar, 28,01 gramos entre mol, sobre R, que es 0,0821 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, que es 308,1 Kelvin. Ok. Puedo verificar que todas las unidades se cancelan. Por ejemplo, Kelvin con Kelvin se cancela. Atmósferas con atmósferas se cancela. Tengo mol y mol se cancela. Al final, voy a calcular la densidad con unidades. Las únicas que han sobrevivido es gramos entre litro. Excelente. Entonces voy a poner en mi calculadora. Y me da 1,27. Solo 3 cifras significativas. ¿Preguntas aquí? Me parece que no, profe. Ok. Creo que no. Bien. Segunda pregunta. Explique por qué el aire caliente se eleva. Por ejemplo, yo vivo en un apartamento en el primer piso y mi apartamento se mantiene fresco, especialmente cuando tengo las ventanas y puertas abiertas. Pero mi vecino vive en un apartamento en el segundo piso y su apartamento siempre es más caliente. De hecho, ella tiene un aire acondicionado en su cuarto. Entonces, ¿por qué el aire caliente se eleva a su apartamento? No sé si alguien tiene una hipótesis. Profe, eso es porque el aire caliente es menos denso que el frío, entonces tiene tendencia a irse más arriba. creo. Muy bien. Entonces, cuando tenemos aire caliente, esa es más densa que aire fría. Entonces, menos denso que el aire fría. Y siempre las cosas más densas, menos densos, suben. Y recordamos que la densidad es igual a presión por masa molar sobre RT. Entonces, vamos a notar que mayor temperatura corresponde o resulta en menor densidad.
¿Ok? Ahora tenemos 3 prácticas que tienen que ver con cálculos con densidad. Mi recomendación es que ustedes escriben esas fórmulas y los valores de R, la constante de gases ideales, en un formulario que ustedes pueden preparar para ayudarles a realizar prácticas, tareas y exámenes. Entonces, primero hay que calcular la densidad de tetracloruro de carbono, cuando tiene como 15 atmósferas y 45 grados Celsius de temperatura. Tenemos un químico ha sintetizado un compuesto gaseoso color café rojo de nitrógeno y oxígeno. Solo contiene nitrógeno y oxígeno. Se encuentra que su densidad es de 3,84 gramos entre litros a 25,85 Celsius y 2,05 atmósferas. Hay que calcular la masa molar del compuesto y determinar su fórmula molecular. En el número 3, explique por qué el hidrógeno gas es difícil de encontrar en la Tierra, aunque el hidrógeno es el elemento más común del universo. Dígame lo que hizo usted. Vamos a ver. Ok, bueno, yo lo que hice fue agarrar la densidad esa de 3.84 y la igualé a la fórmula que dice presión por masa molar sobre la constante por temperatura, ¿verdad? Oh, perdón. Ay, ay, ay. Ajá. Ajá, entonces después empecé a sustituir los valores. Puse 3.84 es igual a 2.05 por M, ¿verdad? Que sería la masa molar, pues. Ujú. Y eso sobre 0,08206, que sería la que contiene atmósferas de las constantes. Y luego, bueno, transformé ese 25,85 Celsius a Kelvin y me dio 299 grados, sí, Kelvin. Entonces luego ya empecé a multiplicarlo de abajo, ¿verdad? Y lo pasé arriba al 3.83 a multiplicar. Exacto. Y luego el 2.05 a dividir. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, eso me dio, respetando las cifras significativas, 45,9, pero me imagino que es 46. Entonces, como dice que hay que determinar la fórmula molecular, me parece que es NO2, dióxido de nitrógeno. Ok. Y ese es por qué tenemos 14 para el nitrógeno, 2 por 16 por los oxígenos, y ese nos da 30, 40, a ver. Sí, 46. Ajá. Bueno, espero que esté bien. Sí. Perfecto. Muy bien hecho. A usted. Ok. Deme chance para pegar la respuesta al voluntario.